Muy buenos días a toda la gente que nos está mirando en este momento a través de las redes sociales. No está saliendo por YouTube, no tengo idea por qué, así que hermanos, no se desesperen. Si no salió por YouTube, estamos aquí en Facebook conectados los unos a los otros, así que no se me complique la existencia. Estamos muy contentos de poder servir a Dios el día de hoy a través de esta forma, a través de las plataformas online. Si usted nunca nos ha visto anteriormente, me presento, yo soy el pastor Francisco Bocollío, pastor de la Iglesia Bautista del Refugio acá en Elkhart, Indiana, y para mí es un enorme privilegio el poder contactarme con usted a través de las páginas web. Así que estoy muy contento por eso. Así que ya dicho esto, ya presentado, el día de hoy vamos a disfrutar un tema. Y la semana pasada hablé acerca de Jehová Nisi, Jehová mi estandarte, Jehová mi bandera. El día de hoy me voy a tomar un tiempo y voy a volver a hablar acerca de los nombres de Dios, porque en tiempos de crisis nosotros debemos aferrarnos a la persona y a los nombres de Dios. En tiempos de crisis debemos aferrarnos a Él con todo. ¿Y qué significa esto? Significa que Dios en medio de la crisis nos va a probar. Dios en medio de la crisis va a sacar lo mejor de nosotros. Y en la Biblia aparece un evento muy significativo que tiene que ver con la vida de Abraham. Abraham, el patriarca de la fe, un hombre de fe, un hombre que obedeció a Dios sin antes haber conocido a Dios. Cuando escuchó de Él y cuando escuchó su voz, Él caminó con Dios. Ahora, imagínate que Dios en su amor tan grande nos prueba a nosotros, te prueba a ti y te prueba a mí, nos prueba a nosotros como personas, nos prueba a nosotros porque nosotros siempre vamos a ser probados por la persona de Dios. Dice la Biblia en Génesis 22, versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. ¿Sabes una cosa? La Biblia dice que Dios llamó a Abraham y le llamó con un objetivo, probarlo, probar el corazón de Abraham. Ese era el objetivo que Dios tenía en la vida de Abraham, era probarlo. ¿Sabes? Todos nosotros en algún momento vamos a vivir ese propósito de Dios. El propósito de Dios en nuestras vidas es que Él en algún momento nos va a probar. Nos va a probar. Siempre va a querer lo mejor de nosotros. Me llama la atención este pasaje porque dice que Dios probó a Abraham. ¿Sabes algo? Todos nosotros seremos probados delante de Dios en algún momento de nuestras vidas. Todos nosotros pasaremos situaciones de nuestras vidas en algún momento y vamos a ser probados. Todos nosotros. Ninguno de nosotros va a quedar excluido de esto. Ahora, dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, dice lo siguiente. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Todos nosotros en algún momento vamos a pasar por el rigor de la prueba. Todos nosotros. Ninguno de nosotros quedará exento del rigor de la prueba. Y la Biblia dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Luego dice, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque el cual perecedero, se prueba con fuego. La Biblia dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe es mucho más preciosa que todas las riquezas del mundo. Lo que nosotros tenemos, los hijos de Dios, que es la fe que depositamos en Cristo, es más preciosa
que los diamantes, que las joyas, que el oro, que todo lo que podamos tener, que nuestras casas, que nuestro ahorro en el banco es mucho más precioso. Y dice que en algún momento esa fe va a ser sometida a prueba y va a ser pasada como por fuego. Ahora, esa prueba en algún momento también va a ser hallada en honra, en alabanza, en gloria, delante de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos nosotros vamos a pasar por pruebas. Lo que estamos viviendo mundialmente en este momento es una prueba. Algunos ya no soportan a sus hijos, algunos ya no soportan a su esposa, o viceversa, algunos ya no soportan a su esposo. Algunos están viendo que no va a llegar cheque, algunos están viendo que no hay comida, algunos están viendo que todo se le está complicando, que todo se le está viniendo cuesta arriba. Pero es en este momento donde nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe no es probada en la riqueza, no es probada en la abundancia, no es probada cuando nosotros estamos tranquilos y estamos viviendo en nuestras casas bien. Nuestra fe simplemente va a ser probada en el momento de aflicción, en el momento de crisis, como el momento que estamos viviendo el día de hoy. ¿No te parece interesante? ¿No te parece maravilloso esto? ¿No te parece que en este momento Dios ha escogido no solamente a ti, sino que al mundo para que el mundo sea probado? Hoy en día el mundo se está acercando a Dios. Hoy en día el mundo está clamando a Dios. Hoy en día el mundo está reconociendo que somos finitos, que estamos sometidos a la voluntad de Dios. Hoy en día los científicos están reconociendo a Dios. Hoy día muchos presidentes están reconociendo a Dios. Hoy día es momento de la prueba que estamos viviendo en que nosotros reconozcamos a Dios. Y si no somos capaces de eso, nuestra fe va a ser simplemente como la madera, que se va a quemar y se va a acabar. Qué triste sería una fe así. Qué triste sería una fe de cartón. Sería algo horrible. Pero quiero animarte a esto. Que si en este momento, en tu negocio, en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, estás viviendo la prueba que Dios te está dando, quiero decirte esto. Estás siendo pasado por fuego delante de la persona de Dios. Siéntete un privilegiado, siéntete un honrado. Esta semana nos tocó repartir comida y ¿sabes la palabra que se repetía? Era gracias. ¿Sabes? Cuando tenemos nos damos gracias. Cuando tenemos nos sentimos con derechos. Pero cuando hay necesidad, nace del corazón la gratitud. Y ante eso, yo te animo a que tú puedas entender, y escucha bien esto, entender que eres un hombre y una mujer privilegiada al ser sometido bajo la prueba de Dios. Nuestra fe y nuestro amor hacia Dios serán probados y no será algo fácil, tendrá el efecto del fuego. Y es posible, y escucha bien esto, y estoy seguro de que una vez que pase el efecto del fuego, dejará una marca imborrable en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu relación matrimonial. Hoy dejará una marca imborrable. Sabes, es tiempo de enseñar a los hijos a dar gracias. Es tiempo de enseñar a los hijos a orar por la provisión. Es tiempo de enseñar a los hijos a decirle, no dependemos de nuestro esfuerzo, dependemos de nuestro Dios. Y eso es algo que va a dejar marcas. Sabes, vivimos en un país, en los Estados Unidos, donde lo tenemos todo. Y lo que no tenemos nos endeudamos para tenerlo. Acá hay tanta riqueza
tanta riqueza que el presidente de la República firmó un cheque por 6.2 trillones de dólares para repartir y que no haya recesión. Tanta plata hay. Pero no dependemos del presidente, dependemos de Dios. Y mientras no entendamos que tenemos que ser agradecidos delante de la persona de Dios, jamás vamos a entender que Dios quiere probarnos para sacar lo mejor de nosotros. Sigamos con este relato maravilloso. El pedido irracional de Dios. Génesis capítulo 22, versículo 2. Dice así. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac. Y escucha la frase del Señor, de Dios. Escúchala. ¿A quién amas? Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Entendiste el concepto? El concepto es lo siguiente. Le dice: tienes que matar a tu hijo. Quiero dejarte en claro esto. Dios no quería la vida de Isaac. ¿Sabes lo que Dios quería? Dios quería el corazón de Abraham. ¿Entendiste? Dios no quería la vida de Isaac. Dios quería el corazón de Abraham. ¿Qué significa esto? Significa simplemente que Él estaba buscando que el corazón de Abraham se rindiera a Él, se rindiera a Dios. Eso es lo que estaba buscando. Él no estaba buscando la vida del niño, pero Dios le pone un pedido raro y Él le dice: toma a tu hijo, número uno. Después le dice: tu único hijo. O sea, no solo era su hijo, era su único hijo. Y después le dice: a quien amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sabes que era el hijo de la promesa? A los 100 años había concebido. El hijo de la promesa iba a ser sacrificado. No era fácil lo que estaba pidiendo. Era el hijo de la promesa. Dice la Biblia que a través de Isaac, las naciones, la nación de Israel se multiplicaría. No era fácil lo que estaba pidiendo Dios. No era fácil. Estaba pidiendo al hijo de la promesa. Ahora, sigamos. No solo acá era el hijo de la promesa, sino que era el hijo que le iba a dar la alegría de que el pueblo iba a crecer. Génesis capítulo 17, versículo 19, dice lo siguiente: respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para su descendencia después de él. ¿Te das cuenta de un detalle, no? Iba a hacer un pacto con él. Dios le había prometido descendencia a Abraham, sí. Dios le había prometido un hijo, sí. Pero no era cualquier hijo. Era un hijo de pacto, con el cual iba a confirmar el pacto. Y dice que ese pacto iba a ser perpetuo para sus descendientes después de él. Por lo tanto, el pedido de Dios era irracional. ¿Cómo iba a matar al hijo del pacto, al hijo de la promesa? ¿Cómo lo iba a mandar a matar? ¿Qué pasa en la cabeza de Dios? ¿Es tan irracional este Dios al cual yo creo, pensó posiblemente Abraham?
No, recuerden, Dios buscaba el corazón de Abraham. ¿Y saben lo que sucedió? Hubo un acto de obediencia. Un acto de obediencia. Y esto es lo que me llama la atención de este acto de obediencia maravilloso. Dice Génesis capítulo 22, versículos 3 al 5a. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó. Y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. ¿Sabe lo que sucedió acá? Abraham fue obediente. En primer lugar, él se levantó muy temprano. Se levantó muy temprano, no había tiempo para dudas. Había que levantarse temprano, había que obedecer a Dios temprano. Era necesario. Dice la Biblia que él preparó todo para el sacrificio. Y lo dice así muy claro. Dice, él albardó su asno, tomó consigo 2 siervos, tomó a Isaac, cortó la leña del holocausto y se fue. Preparó todo. Es muy probable que no le dijese nada de esto a Sara, su mujer, porque a la hora que le dice, arde Troya, hasta aquí llegamos. No, Abraham, ¿cómo se te ocurre? Es nuestro hijo, es el hijo de la promesa. No hagas semejante locura. No lo hagas. Y en cuarto lugar, miró en torno suyo cuidadosamente para descubrir el lugar fijado para este sacrificio. Cuando dijo, iremos hasta allá y oraremos. Oraremos. ¿Sabe lo que él hizo? Posiblemente él miró al monte. Ese monte estaba a 3 días de camino, quiero decirte esto, 3 días de camino. Posiblemente miró hacia el horizonte y vio al monte. Y posiblemente él cuando vio ese monte, él dijo, entregaré a mi hijo en ese monte. ¿No te parece conocida la historia? En un monte Calvario, el Señor Jesús fue levantado y sacrificado. En el monte Calvario. En el monte Moriah iba a ser sacrificado un hijo de la promesa, un hijo especial. Mira esta frase, la esperanza de Abraham. Me encanta esta frase. Cuando yo la leí, antes de ayer estaba leyéndola, me llenó de ternura. Génesis 22, 5 al B dice así. Y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué es lo que dice? Y adoraremos y volveremos a vosotros. Y yo y el muchacho. ¿Sabes que dejó a los siervos allí? Dejó los burros allí. Y dijo, ahora este camino lo vamos a hacer el muchacho, yo, vamos a ir para allá, vamos a adorar a Dios y vamos a volver a vosotros. ¿Sabe de lo que me habla esto? De que Abraham en su fe, siendo probado, era un hombre de una fe incalculable. Su fe era maravillosa, porque él sabía que si sacrificaba a su hijo, Dios le iba a levantar de los muertos. En ese momento no se hablaba de resurrección. En ninguna parte del Nuevo Testamento en ese momento se hablaba de resurrección. Perdón, del Antiguo Testamento. Pero él en su corazón
en su intimidad con Dios, él sabría que ese niño iba a volver a vivir. Un Dios irracional, un Abraham irracional, que él creía que ese niño volvería a vivir. ¿Tú sabes de qué está hecha la fe? De irracionalidad. La fe no la podemos cuantificar. ¿Qué es cuantificar? Cuando tú tienes un producto y lo cuentas, dices de 1 a 100, no puedes cuantificarla. No, la fe es algo tan maravilloso que Dios nos da, que es irracional. Creemos por fe en ese Jesús que fue levantado de los muertos. Creemos por fe, escucha bien esto, que algún día volverá. Creemos por fe que esta pandemia en algún momento se acabará. Por fe. Eso es irracionalidad. Y Abraham era un irracional de la fe. Vamos a ir hasta allá, vamos a adorar y vamos a volver a vosotros. Qué bendición, qué hombre de fe. 3 verbos aparecen ahí y los 3 son futuros, simple, perfecto. Iremos, adoraremos y volveremos. Eso marca la verdadera fe de un hombre como Abraham. Qué hermoso, qué maravilloso. Isaac, la representación futura de Cristo. Génesis capítulo 22, versículo 6, dice lo siguiente. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. ¿Sabe lo que sucedió? ¿Sabe lo que pasó? Que Abraham tomó a su hijo y puso la leña sobre él. ¿Te acuerdas tú o te has recordado tú en algún momento quién llevó también su propio castigo? Nada menos que el Señor Jesucristo. Vean lo que dice Juan 19, 6 al 7. Dice lo siguiente, 16 al 17. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Gólgota. La representación de Cristo la vemos en Isaac. Él cargó la leña donde él iba a ser sacrificado. Jesús cargó la cruz donde él iba a ser sacrificado. ¿Y sabes qué? En los dos casos se demuestra un acto de amor voluntario de parte de Isaac y de parte de Jesús. Porque no dice que Isaac discutió. Isaac ya era un joven. Jesús tampoco discutió. Fue un acto de amor voluntario al llevar eso a ese lugar. Un acto de amor voluntario. Posiblemente Isaac era un hombre o un joven tan bien enseñado por sus padres en cuanto a la palabra de Dios, que él entendía lo que era vivir por fe. Él lo entendía. E Isaac seguía el ejemplo de su padre. Por fe seguía. Camino del monte Moriah, 3 días de camino, un hijo lleva su leña
esperando ser sacrificado. Camino al monte Gólgota, 3 días después, Cristo resucitó, pero en ese monte Él fue crucificado y su prueba de amor a la humanidad fue la cruz. Nosotros hemos sido llamados a llevar nuestra cruz también. Mateo 16, 24 dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, no dice todos, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La voz de la inocencia. Me encanta esto. En el punto número 6 dice así. Génesis capítulo 22, versículos 7 al 8. Y yo quiero, antes de leer esto, quiero que pienses en tu hijo. Yo tengo un hijo varón y tengo una hija mujer. Ahora piensa en tus hijos, sean varones o sean mujeres. Y empieza a pensar en la voz de tus hijos. Y comienza a pensar en esa voz de inocencia que ellos tienen todavía y que siempre la tendrán para nuestros oídos. Dice así. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, hablando Isaac, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto, papá? Y él respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío, e iban juntos. ¿Te imaginas tú? Quiero llevarte a ese punto. Está tú, tu hijo, caminando un monte, él llevando la leña, tú llevando el cuchillo, y en medio de eso tu hijo te pregunta, papá, nos olvidamos de lo más importante. ¿Dónde está ese cordero? ¿Dónde? Y ahí aparece la primera expresión, yo creo que de confianza y de fe de parte de Abraham. Y él dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Esa palabra, Dios proveerá, en el original significa Dios se hará cargo. Eso significa, Dios se va a hacer cargo. Te quiero hacer una pregunta en estos momentos que estamos viviendo. ¿Piensas que Dios no se va a hacer cargo de esta crisis que estamos viviendo? Ayer Italia superó los 10.000 muertos. Nueva York está con 52.000 infectados. Michigan está con estado de sitio. Chicago está con estado de está cerrado. Elkhart está por entrar a la cuarentena. Indiana. ¿Tú crees que Dios no se va a hacer cargo de tus asuntos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y Dios se hará cargo. Y escucha esta frase que la aprendí hace muchos años. Y quiero que por favor te la grabes. Y si puedes anotarla, anótala. Nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te ha revelado en la luz. Te repito, nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te ha revelado en la luz. La Biblia dice que andaremos por valle de sombra y de muerte. Y después dice, no temeré mal alguno. Si Dios prometió estar contigo siempre, eso será siempre. Siempre.
No existe, y escucha bien esto, no existe forma de que un hijo de Dios como tú de Dios estando en la oscuridad. Porque si Dios te reveló algo en la luz, nada ni nadie te hará cambiar. Nada ni nadie. Por lo tanto, jamás dudes de tu Dios. Y Abraham en ese momento no estaba dudando. No estaba dudando de este Dios, sino que él ponía su confianza en él. Dios reconoce la fe de Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 9 al 18. Y permíteme leértelo así. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y escucha esta expresión horrible, pero llena de fe al mismo tiempo. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Sabes algo? El hijo no expresó ninguna voz de reclamo. Isaías capítulo 53 dice que como cordero Jesús fue llevado al matadero y no abrió su boca, no exclamó una palabra. Los que hemos visto cuando matan a un cordero, lo que hemos visto cuando los matan, sabemos que al cordero lo toman en sus cuatro patas, lo colocan en una mesa, le abren, le levantan, le bajan el cuello y con un cuchillo lo degollan. Y el cordero jamás habla, jamás reclama, está esperando que llegue el cuchillo y lo atraviese. Y cuando el Señor Jesús en Isaías 53 es comparado como un cordero, quiero que sepas algo. Ese Isaac era un cordero, porque no abrió su boca, no exclamó ninguna palabra de reclamo, absolutamente nada. Y luego dice, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, como siempre respondía, heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Jehová, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Quiero llevarte a esto. Los que somos papás, ninguno de nosotros le haría daño a nuestros hijos, aunque hay bestias que lamentablemente lo hacen, que no merecen ser llamados padres. Pero ninguno de nosotros en nuestros 5 sentidos le quisiéramos hacer daño a nuestro hijo. ¿Quieres que te diga algo? Abraham estaba tan seguro y tan confiado de que Dios haría algo, que cuando levanta su mano, lo hace con tanta seguridad que el ángel de Jehová tiene que gritarle, ¡Abraham! ¡Abraham! No lo hagas, porque ya entendí que tú me entregaste todo tu corazón y que no hay nada ni nadie sobre mi persona, absolutamente nada ni nadie.
Te quiero hacer una pregunta, tú que nos estás mirando a través de la web. En este momento, ¿hay algo o alguien más importante que Dios en tu vida? Porque si lo hay, es posible que Dios te lo quite para poder ganar tu corazón para Dios. ¿Me escuchaste? ¿Existe algo más importante que Dios? Si lo hay, es preciso que voluntariamente se lo entregues a Dios y le digas, esto es tuyo, no me pertenece. A ti toda la honra, a ti toda la gloria. Eso es lo que buscaba Dios con Abraham. Eso es lo que buscaba. Buscaba el corazón de Abraham. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas un carnero, no un cordero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo, y llamó a aquel lugar en nombre Jehová Jireh, Jehová proveerá. Un verdadero adorador de Dios no le niega nada al Señor, sino que obedientemente le da lo que Él le pide, confiando de que Él proveerá, confiando de que Él se hará cargo de las necesidades. La idea central de todo este pasaje se resume en el nombre que Abraham le dio a aquel lugar, Jehová Jireh, Jehová proveerá o Dios se ocupará. Te hago una pregunta, en medio de esta crisis, ¿estás dejando de que Dios se ocupe de ti? ¿Estás dejando que Él haga algo? ¿Estás dejando que Él comience a hacer? Porque esa es mi pregunta para ti. Te digo, nosotros estamos preocupados, pero no afanados. No he visto a justo que ande pidiendo pan. No. Para nada. Como dice el versículo mexicano, teniendo frijoles y tortilla, estemos alegres. Estemos alegres. ¿Sabes que ese monte, el monte de la provisión, en Génesis 22, 19 dice, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dios no dudó en darnos al Hijo. Abraham no dudó en dar su Hijo. Romanos capítulo 8, versículos 32 dice lo siguiente. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y escucha bien esta frase. Escúchala. Tú que nos estás mirando a través de la web. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él nos dio lo más importante, que es su Hijo, Él pregunta, ¿cómo no nos dará Dios también con Él todas las cosas? ¿Cómo? ¿Cómo Dios no te va a bendecir? La única forma en que tú entiendas que Él te va a bendecir es cuando simplemente tú le digas, todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que espero ser, te lo entrego a ti, Señor. Porque tuya es la honra y tuya es la gloria. Dios es un Dios exclusivo, siempre lo digo. A Dios no le gusta que lo compartan con nadie, con nadie. Es muy exclusivo. Quiero terminar con una hermosa conclusión. Dice así,
En medio de la crisis del pecado y la falta de esperanza, Dios proveyó un hijo sustituto, maravilloso, único y santo. Por amor a nosotros en medio de la crisis que hoy estamos viviendo. Por amor a nosotros. En medio de la crisis que hoy estamos viviendo, ¿piensas tú que Dios se olvidará de nosotros? ¿O crees tú que Él va a suplir nuestra necesidad? ¿O crees tú que Él va a suplir nuestras necesidades básicas? Recuerda esto. Teniendo el sustento y el abrigo, estemos contentos, agradecidos y felices, porque Dios siempre se encargará de nosotros. Él es nuestro Jehová Jireh. Él siempre se va a encargar de nosotros. Y antes de terminar, quiero invitarte a que esta semana, como te lo dije la semana pasada, tú en tu casa no te vuelvas loco. Sigue confiando en el Señor. Sigue dependiendo en el Señor. Sigue escuchando a la voz de Dios. Y en medio de la crisis, Dios nos va a sostener. Nos va a sostener. Quiero invitar, antes de orar, a mi hermano Michael, que nos va a interpretar esa hermosa canción de René González. Dios nos ha sostenido. Y antes de terminar, quiero que tú en tu casa, donde estés, mientras mi hermano canta, quiero que tú estés orando a Dios y le des gracias a Dios que Él te ha sostenido y lo seguirá haciendo. He pasado por el valle de la muerte y al gritar tu nombre vuelvo a renacer. Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender que soy la justicia de Dios, que mi cautividad quitó. Caerá mi diestra, mas sigo confiado, no me tocará. Pues mi fe no está basada ni en los comentarios, ni en el que dirá. Él me ha hecho vencedor, y su diestra me sentó. Solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido, que aun en mi debilidad tu poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, nada me detendrá. Solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender
que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia, ay, me ha sostenido, aleluya. Solo su gracia me ha sostenido. Y aun en mi debilidad, tu poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene. Bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Confía, confía, ya Dios está trabajando. Bástate en su gracia. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde. Mantente